120 milímetros de lluvia son los que han afectado solo el sector de San José de Maipo durante 2 días. Siempre miramos acá en el puente para ver cómo el crecimiento del estero. Nos hacen salir del puente y arrancar a la orilla porque venía un aluvión. Los esteros que desembocan en el gran caudal también vieron importantes cambios en su volumen y fuerza, poniendo en peligro las viviendas que lo rodean. Y ha dejado a más de 1000 personas aisladas. ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo de CNN Tiempo. Hemos salido del estudio, estamos en terreno, estamos en el Cajón del Maipo, porque nos hemos trasladado a este lugar para hablar de lo que sucedió hace algunas semanas aquí en este territorio a raíz del intenso sistema frontal y los aluviones que hubo en esta zona. Estamos en la Yesera, en el Cajón del Maipo, y lo que estamos viendo era camino, hoy cortado a causa del aluvión que se vivió acá, o los aluviones. Vamos a conversar de eso con Francisca Roldán, experta, geóloga, investigadora de SIGIDEN y candidata a doctora. Fran, qué gusto encontrarnos acá. Hay tanto que conversar. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Hola, José. Estamos acá, como tú bien dijiste, en el Cajón del Maipo. Estamos en el lugar de la Yesera y, bueno, qué bueno que estamos viendo esto porque estamos justo en un lugar de desembocadura donde hubo una activación bastante importante, como pueden ver, destrucción del camino. Y esto es bastante explícito, cómo funcionan los aluviones, porque vemos su gran poder destructivo, cómo deja también los grandes volúmenes de sedimento y también nos da una idea del poder de transporte. Vemos bloques que son muy grandes y que cuesta imaginar. Estamos viendo acá justamente, Francisca, tremendas piedras que cayeron. Y tú nos decías, acá no hubo solo un aluvión, hubo muchos aluviones. ¿Cuántos aproximadamente? A ver, estamos en este sector que es después de la Yesera y nosotros ayer estuvimos caminando hacia la parte más oriental de la cuenca y tenemos por lo menos unos 6 a 10 aluviones. Estamos hablando de lo que es esta ladera con la ladera también al frente. Tenemos en ambos sectores desarrollo de aluviones. Sí, bueno, increíble. Y también tú nos contabas que tienen diferentes comportamientos. Por ejemplo, cuando comienzan desde la cumbre de un cerro hasta cuando van acercándose hacia lugares más abajo, por así decirlo, a menor altura, van teniendo un comportamiento distinto, ¿no? Exactamente, tenemos un comportamiento distinto. Todo depende también del sector. Por ejemplo, los aluviones que tenemos desarrollados acá versus los que tenemos allá al frente tienen características distintas. Y eso tiene que ver con las características internas de lo que es la cuenca, la quebrada, ya todo lo que es la ladera y también, por supuesto, la distribución de la lluvia. Entonces, en general, esto es algo que, por supuesto, puede ir variando, como les digo yo. En general, el primer pulso es bastante destructivo, ¿ya? Viene con una velocidad bastante fuerte y transporta el material que es más grueso, más grande, ¿ya? Después, una vez que va evolucionando el flujo, empieza a bajar su poder de transporte y por lo mismo vemos sedimento o material detrítico un poquito más pequeño, ¿ya? Hasta que después ya vemos todo lo que es el transporte un poquito más fluvial, más agua. Y eso hace que penetre con mayor fuerza, por ejemplo, en lugares que están poblados o en lugares de menor altura, ¿no? Sí, exactamente. Eso es súper importante de entender porque a pesar de que se forman en la parte alta, su desplazamiento siempre termina en la parte baja, ¿ya? Y lamentablemente eso coincide con zonas viales, como lo estamos viendo ahora, o también zonas urbanas, que es peor. Sí, claro. Francisca, veamos un poco el material que está en el suelo, porque lo estábamos conversando antes de empezar la entrevista. Tenemos piedras de un tamaño como este, por ejemplo, a otras muy grandes. O sea, claramente la fuerza con la que bajó todo este material pudiese, por ejemplo, si en este lugar donde estamos ahora hubiese vivido gente, haber dejado consecuencias mucho más catastróficas. Exactamente. Imaginémonos en otro sector. Imaginémonos que estamos en un sector cercano a lo urbano. Imaginemos una casa, por ejemplo, de campamento. ¿Qué pasaría con esa casa? Y ni siquiera un campamento, puede ser una casa de material más resistente y aún así poder ceder hasta estos flujos que son tan destructivos y con una velocidad bastante rápida. Sí, claro, porque hubo consecuencias muy pero muy graves en lugares poblados, pero particularmente donde estamos ahora, en el sector La Yesera, que veíamos recién, estamos en una zona donde hubo un aluvión, estamos en medio de un lugar donde había una ruta que ha quedado completamente interrumpida
rápida a causa de la emergencia, por lo tanto estamos en uno de los sectores que podríamos decir tuvo la mayor afectación en este territorio del Cajón del Maipo, ¿no? Tenemos que entender de que en la parte alta este evento tuvo las mayores precipitaciones, ¿ya? Digo alta cordillera, para que lo entendamos bien. Sí. Entonces tenemos en distintos sectores, tenemos activaciones también, por ejemplo, en el camino del embalse El Yeso, tenemos también aluviones en lo que es el río Colorado, que es en la parte baja. Entonces tenemos distribuido estas activaciones de las quebradas en distintos sectores de todo lo que es el Cajón del Maipo. Y eso es lo impresionante de este evento. O sea, tenemos una cantidad enorme de aluviones que, por supuesto, hay que intentar abarcar. Por ejemplo, lo que estamos viendo ahora, que son rocas verticales. Exacto. ¿Qué quiere decir eso? ¿Baja con más fuerza? Entendamos una roca vertical. Ahí la estamos viendo. Claro, una roca vertical y semivertical como un plano que direcciona las aguas lluvias hacia un mismo sector, que es el cauce principal, que es la zona central de la cuenca, ¿ya? Y eso repercute en que haya una mayor intensidad, mayor acumulación, ¿ya? En un corto periodo de tiempo, y que haya mayor probabilidad de que haya erosión en esa misma área y se desplace este sedimento hacia lo que es las zonas bajas. Y justamente en este mismo lado hay mayor presencia de vegetación. ¿En qué aporta la vegetación? La vegetación, por ejemplo, aporta en la retención del sedimento, ¿ya? Todo también depende del tipo de vegetación. Hay veces que aportan a eso, hay veces que no, pero en general hacen ese efecto, ¿eh? De retener el sedimento y que sea un poquito más difícil que se desarrollen este tipo de fenómenos como lo que son los aluviones. Versus el otro lado, a muy pocos kilómetros de distancia, donde las rocas están en otra disposición y donde la presencia de vegetación es menor. ¿Cómo se comportó el aluvión desde el otro lado? Exactamente, vemos características distintas. La incisión, por ejemplo, es bastante importante, pero vemos una mayor acumulación, por ejemplo, del sedimento. Vemos una mayor presencia de eso por una menor retención de lo que es la presencia o ausencia de la vegetación. Y bueno, por supuesto que otros factores. Vemos al frente incluso que tenemos la presencia de hielo, no solamente lluvia. Ajá. Entonces, como tú bien dijiste, los aluviones van cambiando, van variando dependiendo de los sectores. Y en este lugar, que estamos tan cerca de lo que es la ladera del frente, vemos cambios indudables en lo que son los tipos de aluviones, y de ahí mismo está su dificultad en estudiarlo. Estamos hablando de un lugar de importancia estratégica de nuestro país. Estamos hablando también de que viven muchas personas en este sector, en la parte interior de la cordillera, y también, por supuesto, que repercute directamente en lo que son los recursos hídricos. O sea, hay un montón de factores que repercuten que esta zona sea de mayor importancia, y lo que tú bien dijiste, la importancia de que viva acá gente. Bueno, todo este camino que estamos viendo acá ya tiene bastantes depósitos de aluviones, ¿ya? Entonces, esto era totalmente distinto, José. Este camino eran prácticamente sedimentos finos, era algo plano, y ahora vemos todo lo que es acumulación de roca. Entonces, el aporte que nos da la montaña de la parte alta es impresionante, los volúmenes, las extensiones y la destrucción, por supuesto. ¿Qué responsabilidad tiene en la producción o en la generación de este tipo de emergencias la intervención que se hace a los cerros? Bastante, es muy importante eso. Todo lo que es, por ejemplo, estructuras viales, todo lo que es construcción, ya sea minera, asentamientos urbanos, desestabilizan lo que es la ladera, ¿ya? Y eso es algo muy importante, porque al momento de desarrollarse lluvias es mucho más fácil que este material sedimentario, que está ya en pendientes bastante importantes, ceda ante el flujo o las lluvias y se desplace hacia las zonas bajas. Si la lluvia es muy intensa, incluso en 10-15 minutos ya se podría generar un aluvión, por ejemplo. Por supuesto, en unas zonas que son bastante propensas a este tipo de fenómenos podríamos tener en ese tiempo el desarrollo de aluviones, lo hemos visto históricamente. Entonces, tiene que ver no solo con la intensidad, también se pueden desarrollar con unas grandes duraciones de la precipitación, ¿eh? Tenemos esos dos tipos de opciones. Entonces tenemos por un lado la intensidad que te da indudablemente el desarrollo de aluviones en un corto tiempo, o grandes duraciones que en algún minuto el sedimento va a saturarse y va a ceder
y se va a desplazar hacia las zonas bajas. Ahora tuvimos, por ejemplo, una subida de la isoterma, características distintas, por ejemplo, a lo que fue el 2021, y tenemos que estar ojo con eso, porque todo eso repercute a que haya una menor o mayor captación de aguas lluvias por área. Si, por ejemplo, la isoterma no hubiese estado tan alta, probablemente el lugar donde estamos ahora estaría nevado. Exactamente, sí, eso es algo muy interesante, porque como podemos ver, no tenemos una gran cantidad de nieve en cotas bajas, tenemos en la parte alta, y eso es bastante peculiar en lo que es este periodo de invierno, ¿ya? Entonces, tenemos que pensar de que en general el promedio son 2.200 metros sobre el nivel del mar de la isoterma, y ahora tenemos características totalmente distintas. Entonces, imaginemos que todo eso repercute en una mayor captación de aguas lluvia y vemos los resultados. Este suelo está húmedo, por lo tanto, lo que yo te quiero preguntar es que con la humedad que estamos viendo, que es evidente, un sistema frontal de menor magnitud podría provocar una emergencia igual o incluso más grave de lo que pasó. Como tú pudiste ver, el suelo está saturado, ¿ya? Y eso indudablemente repercute en que haya una menor infiltración, una menor capacidad de poder retener el material líquido que repercute hacia las zonas profundas, y por lo mismo es muy probable que con una menor lluvia se produzca el desplazamiento de este material sedimentario hacia las zonas bajas, pero no lo tenemos con seguridad, todo depende del tipo de precipitación, por supuesto. Fran, y otro tema que también es súper relevante conversar es lo estratégico que es el lugar donde estamos, ¿verdad? Exactamente. Bueno, estamos en la parte alta de la comuna de San José de Maipo, sí, claro. Y esto es bastante importante porque tiene que ver con los recursos hídricos. Y los recursos hídricos funcionan acorde al aporte que se da en la alta cordillera. Y eso indudablemente está relacionado, por ejemplo, con algunas problemáticas con precipitaciones y los aluviones que tenemos, con el aumento de la turbiedad de los ríos. Este es un lugar que es bastante importante para todo lo que es la región metropolitana, porque entendamos de que la ciudad de Santiago, el 80% se alimenta por el río Maipo. Bueno, y ahí estuvo el riesgo de un inminente, en algún minuto, corte en el suministro. Exactamente. Entonces, tenemos que entender esta zona como una zona de bastante importancia en todo lo que es la capital de nuestro país, y por lo mismo es importante estar acá y entender estos fenómenos, ver cómo funcionan y también ver qué podemos hacer. Tenemos que, como hemos dicho en otras entrevistas, cambiar esa mirada de ser reactivos a ser más preventivos. Y este tipo de estudios que estamos haciendo en este momento en todo lo que es la alta cordillera nos da una idea de lo que podemos hacer más adelante y poder prevenir, por ejemplo, cortes de agua, claro. Prevenir, por ejemplo, eventos futuros que podemos hacer al respecto y qué zonas también se van a activar. Y antes de terminar este recorrido, esta conversación, Fran, hicimos una parada en San Alfonso. No nos podíamos ir sin estar en este lugar. ¿Tú nos cuentas por qué es tan relevante? Sí, bueno, estamos en un lugar que es bastante importante para lo que es la conexión vial de la zona de la alta cordillera, Este es un lugar que recurrentemente vemos activaciones y por lo mismo tenemos que tener bastante cuidado y tenerlo ahí en la mira para evitar posibles consecuencias en eventos futuros. Vemos que el puente es recurrentemente activado y por lo mismo esta cuenca ya representa características óptimas que desencadenan frecuentemente lo que son los aluviones. De hecho, se están realizando trabajos, el puente ha sufrido daños a raíz del sistema frontal y hay un camino alternativo, Fran, que se ha decidido ya hace algún tiempo mantener, precisamente porque situaciones como esta pasan regularmente en este sector particularmente. Sí, a ver, las autoridades ya aprenden las zonas que son frecuentes y por lo mismo buscan... En algo que seamos preventivos. Exactamente. Sí. Buscan estrategias para poder restablecer lo que es la conexión vial. Y es algo bastante positivo. Yo lo destaco que actuaron muy rápidamente y por lo mismo la gente, como ustedes pueden ver, ya puede circular por este sector. Exactamente. Bueno, nos vamos, pero antes, por supuesto, agradecerle a la Francisca Roldán, a Fran Roldán de Sigiden, que dicho sea de paso, Sigiden está realizando investigaciones no solo en este territorio, sino en muchos otros de nuestro país, ¿verdad? Exactamente. Yo agradezco el gran interés también de Sigiden y por supuesto de ustedes de cubrir estas investigaciones que son científicas pero en terreno. Acá se aprende un montón. Por supuesto. Entonces también agradecer y también destacar el interés de Sigiden por levantar esta información de las tormentas de junio, no solamente acá en el Cajón, sino que en otras zonas de nuestro país. Exactamente. Dados todos los agradecimientos, volvemos al estudio y seguimos con CNN Tiempo. Chao, Fran, gracias. Muchas gracias a ustedes.